Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Para mí es un honor, un placer y un privilegio el poder ser el portavoz de la palabra del Señor en esta ocasión. Es un privilegio para mí siempre hacerlo y una responsabilidad muy grande, y lo tomo así, con esa responsabilidad que tiene. Y quiero compartir algo con ustedes, una palabra que creo que va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Yo creo que es una bendición poder aprender de la palabra del Señor y poder tomarla y asegurarnos de ella, aprender de lo bueno que Dios es y de las cosas maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay una historia bien interesante que se encuentra en Marcos 21 al 43. Y si usted ve en sus Biblias, hay unos títulos, y esos títulos fueron puestos después. No fue títulos que ya estaban cuando estaban escribiendo la Biblia. Pero es algo interesante de esta historia, es de que si usted mira en su título de su Biblia, dice de que Jesús sana a la hija de Jairo. Y por mucho tiempo yo siempre leía esa historia, esa parte de la Biblia, enfocado en la resucitación de la hija de Jairo. Pero estudiándolo, encontré algún principio bien interesante que quiero compartirlo en esta oportunidad. Vamos a leer, dice en Marcos, y busqué, usted puede encontrar esta historia en la Biblia, en Lucas, en Mateo, y en Marcos, pero quiero enfocarme en Marcos porque Marcos narra la historia de una forma que sea más entendible, con más detalles para personas que no estuvieron en el lugar cuando este evento tomó lugar. Entonces él se esmera en darle ciertos detalles para que usted pueda entrarse en la escena, y Marcos es muy bueno para eso, y por eso quise compartir la historia viéndolo desde el punto de vista de que nos la narra Marcos. Y dice así, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice: fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban a Jesús. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado,
antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. En el 28 a 5, Marcos 5, 28, cuando dice, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Aquí podemos ver dos eventos. Y podemos ver también, como le dije, el principio que yo saqué de aquí, que quiero compartir, es que vemos dos diferentes formas de creer.
vemos dos eventos y dos diferentes formas de creer. Porque vemos que al principio, como le dije en el título de la historia, en el 21 dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo era la que estaba enferma, y es por la cual el Jairo era un principal de la sinagoga, una persona de mucha importancia. Y él vino a Jesús, claro, porque él creía, si usted ve al principio cuando dice él vino a Jesús, porque él creía que si Jesús llegaba y tocaba a la niña sería sana. Eso es lo que él creía, por eso que él vino hacia Jesús, vino a buscar a Jesús, porque él había oído de Jesús, y él creía que si él llevaba a Jesús a su casa, su niña iba a ser sana. Y por eso él vino imploró a Jesús de que Jesús fuera con él hacia su casa, porque claro, déjeme decirle que no hay nada que le apene o asuste más a un padre, es cuando sus hijos están enfermos. Entonces podemos ver aquí en la historia de que Jairo, él estaba convencido de que si Jesús iba a su casa y tocaba a su niña iba a ser sana. Pero vemos que en el camino, cuando Jesús tuvo de acuerdo y tuvo a bien ir con Jairo para ir a sanar a la hija de Jairo, vemos que aquí entre esta historia está otra historia incrustada, que es la de una mujer que por más de 12 años estaba sufriendo de una enfermedad que le podemos llamar crónica, después de 12 años de estar con una enfermedad que, según lo que aquí narra Marcos, había gastado mucho de su dinero con médicos tratando de encontrarle solución a su problema. Y vemos que en ella está otra forma de creer, porque ella dice, si vamos a leer de nuevo, dice que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús, oyó hablar de los milagros de Jesús, oía hablar de que Jesús hacía milagros. ¿Quién sabe qué milagros ella había escuchado que Jesús había hecho antes, que le provocó a ella creer de esta forma? Ella creía que si con solo tocarle el borde del vestido, de la túnica de Jesús, ella creía que ella iba a ser sana. Claro, lo miramos bien fácil ahora poderle tocar el vestido a alguien, pero usted tiene que darse cuenta, para poder entender el poder y el principio que está incrustado en esta historia, de que en ese entonces, según la cultura, una mujer que no le era permitido tener ningún contacto con ningún otro hombre, al menos que fuera su esposo y que estuviera casado con él. Ahora se imagina ella por eso de que ella decía, no tengo ni que abrazarlo, no tengo ni que tocarlo a todo él, con solo que toque el borde del vestido, yo seré salva o sana. Y dice que por eso
ella dentro de la multitud, porque dice que había una multitud, que imagínate ustedes, a Jesús lo seguía una multitud nada más por el hecho de quién era Jesús y la atracción que él tenía. Ahora se imagina usted que había llegado un principal de la sinagoga a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su hija. Ya me imagino el montón de gente curiosos que querían ir a ver cómo él lo iba a hacer. Y según la historia, dice aquí que iba un grupo de personas que ya se imagina usted a Jesús, no como ahora, que yo me imagino que si Jesús estuviera en este tiempo, la gente quisiera, imagínense cómo lo quisieran tocar, no hubiera acceso físico a Jesús por los miles de personas. Ahora se imaginan ese entonces el montón de gente que iba con él, tocándolo, apretándolo, pero dice de que esta persona, esta mujer, creyendo lo que ella creía en su corazón, según lo que había oído de Jesús, ella creía que con solo que tocar el borde del vestido de Jesús, ella iba a ser sana. Y se mete por debajo de la multitud a lograr llegar a tocar solamente el borde de la túnica de Jesús. Y dice la escritura que en cuanto ella hizo lo que ella se había propuesto, dice enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella misma sintió en su cuerpo que estaba sana de esa enfermedad. Ahora, lo interesante aquí, lo que tenemos que ponerle atención es lo que pasa cuando Jesús se da cuenta. Dice, luego Jesús, dice en el 30, dice, conociendo en sí mismo. Y mire, aquí es la parte que quiero que vean, el principio que quiero sacarle de aquí. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me tocó? Ahora, el principio que yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana es de que la diferencia que hizo que poder saliera de Jesús fue la fe con la que la mujer creyó que con solo tocar el borde del vestido de Jesús ella sería sana. Provocó, la fe de ella provocó que de Jesús emanara el poder sanador que la hizo sana. La demás gente que estaban tocando a Jesús lo tocaban, pero no con la misma intención, no con la misma fe, no con el mismo deseo. Porque de los demás, por eso es de que los discípulos, cuando Jesús de repente se para y dice, alguien me ha tocado, hasta con forma de sarcasmo, de burla, le dicen, pero Jesús, miras que la gente te aprieta, ¿qué clase de pregunta haces? Que alguien me tocó. Pero él viene y les explica. Y por eso es de que aquí podemos comprobar de que no fue un abrazo que le dio a ella, sino que, porque dice, Jesús dice aquí,
que dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, lo que Jesús reconoció y sabía él, que ni siquiera le tocó el pie, ni siquiera, sino que le tocó el vestido, ni siquiera tocó físicamente a Jesús, sino que tocó nada más el vestido de Jesús. Pero aún con nada más haber tocado el vestido de Jesús, provocó que poder saliera de Jesús y ella fuera sana. Dice, ahora, miren, esto es la diferencia y este es el principio que yo quiero compartir con ustedes, que yo saqué de esto. Si ella pudo lograr que poder emanara de Jesús con solo tocar el vestido, ¿se imagina cuánto más podemos hacer nosotros? Que la misma presencia de Dios está en nosotros. No necesitamos más que Jesús físicamente esté aquí. Por eso es de que Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo no esté aquí físicamente, porque al no estar aquí físicamente, yo podré estar en cada uno de ustedes y no van a tener que esperar irme a llamar para que yo físicamente vaya a un lugar, vaya a otro lugar. ¿Se imagina qué cansado sería eso si Jesús tuviera que hacer eso físicamente? Nosotros ahora lo tenemos mejor, porque ahora Él no está rodeado de una multitud donde hay necesidad de quebrar a través de la gente para lograr tocar el vestido de Jesús. Hoy Él está dentro de cada uno de nosotros y lo único que tenemos que hacer es creer solamente. Creer solamente. Pero tenemos que ver que tenemos que creer con esa intensidad, de todo corazón, con esa fe de esta mujer. Por eso a mí esta historia me impacta, porque no dependió de Jesús el que ella fuera sana directamente. Claro, fue el poder de Jesús, pero fue la disponibilidad, fue la fe de la persona que ella creyó en su corazón y dijo, si tan solo tocare el borde de su vestido, yo seré sana. Puede ser cada uno de nosotros, hoy en día, ya no tenemos necesidad de esperar que físicamente Jesús venga a nuestra casa, sino que desde el día que nosotros reconocimos que Él es el Hijo de Dios y lo aceptamos y le dimos entrada a nuestro corazón y le abrimos la puerta de nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, desde ese entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu están dentro de nosotros y ya no tenemos más que esperar nada físico, si lo único que tenemos que hacer es creer de tal manera que provoquemos que ese poder que lo resucitó a Él de entre los muertos, ese poder que hizo que Él sanara a muchas personas, ese poder que estaba dentro de Jesús, hoy está dentro de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que provocar que ese poder salga y emane dentro de nosotros y cualquier situación va a ser resuelta en cada uno de nosotros y nuestros hogares. Este es un principio que realmente a mí
me dio esperanza, me da la confianza de que no es necesario, porque mire, si podemos ver, Jairo creía también. Jairo creía, pero él creía que Jesús tenía que ir a tocar a su hija. Él creía también, pero él creía que era necesario que Jesús fuera. Y por eso es de que cuando iban de camino, resulta que su hija muere. Ya me imagino a Jairo pensando, dije, si no esta persona no nos hubiera atrasado en el camino, hubiéramos llegado a tiempo. Pero Jesús, sabiendo la forma de creer de Jairo, le dice, porque sabe, no hay nada peor que oír tantas información que puede causar que nuestra fe cambie o que nuestra fe pierda fuerza. Porque se imagina que él tenía fe de que Jesús lo podía sanar a su hija. Pero se imagina que cuando ya en lo que se atrasan por la circunstancia que pasó en la sanidad de esta mujer, resulta que llegan de su casa a decirle que ya ni siquiera moleste al maestro de que vaya a la casa porque ya su hija se murió. ¿Se imagina usted? Procese usted lo que hubiera pensado Jairo en ese momento. Dirá, bueno, yo pensaba que él la podía sanar, pero ya resucitarla como que ya está más fuerte el asunto. Ya me imagino Jairo pensando y diciendo, ¿por qué nos atrasamos? Si hubiéramos caminado más rápido quizás. Pero mire aquí lo interesante es que Jesús le dice, él oyendo, él ni siquiera estaba, sino que él oyendo lo que le habían venido a decir. Por eso es que es muy importante lo que oímos y no permitamos que lo que usted oye le cambie a usted lo que usted sabe. Porque muchas veces podemos saber que Dios puede hacer milagro, puede sacarnos de la circunstancia, pero muchas veces si le ponemos atención a lo demás que oímos, nos puede hacer flaquear, nos puede hacer cambiar de la intensidad con que lo creemos originalmente. Por eso es que Jesús inmediatamente le dice, hey, no pongas atención a lo que te vienen a decir. No pongas atención, no les des valor a lo que te están diciendo, sino que le dice, pero luego dice aquí en el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y podemos ver el resto de la historia, que Jesús de igual manera llega a la casa donde estaba la niña que ya había muerto, ya la estaban llorando, pero Jesús le dice, y mire algo interesante aquí que podemos ver, es de que iba una multitud con él hacia la casa de Jairo cuando iban a sanarla. Pero luego de que le llevan la noticia de que ya había muerto, vemos aquí que Jesús dice, no van a ir todos. Y él escogió a un grupo para que fuera con él. Y cuando llegó al lugar, no permitió que todas las personas
entraran, sino que solo la mamá y el papá de la niña y los que iban con él, que los nombra aquí en las escrituras. Ahora, lo interesante de eso es porque muchas veces, el principio aquí es de que muchas veces, cuando hay mucha gente, tienden a decir opiniones y a decir cosas que hacen que la fe de la persona flaquee. Porque si usted tiene alguna enfermedad en su cuerpo y de repente usted se lo cuenta a la persona equivocada, ahora le digo a la persona equivocada porque si usted se lo cuenta a una persona que en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, de esto vas a salir, yo sé el poder de Jesús, yo sé el poder en Dios, no te preocupes, de aquí vamos a salir. Pero si usted se lo cuenta a una persona que lo primero que le dice es a contarle cuántas personas han muerto de la misma situación, ¿qué va a pasar? Usted va a empezar a contar los muertos y a contar las personas que han muerto de esa situación. Por eso es de que es muy importante ser sabios y conocer y saber a quién le contamos ciertas cosas. Porque si usted no está sólido, no está fuerte en su forma de creer y cualquier viento lo puede mover de un lado para otro, tiene que usted ser sabio y no compartir ciertas cosas con personas que no le van a ser de ayuda. Y por eso vemos aquí que Jesús le dijo, no, ¿para qué llevar al monte? Si mire, ya la estaban llorando. Pero él le dijo, no, van a ir nada más personas que tienen que estar en este lugar. Y luego vemos que Jesús la levanta y la resucita. Pero lo que yo quiero compartir y quiero que entendamos de esta historia es los dos principios de las dos diferentes formas de creer. Y la más importante de ellas es la cual no podemos ver de que la mujer que tenía una enfermedad por 12 años, pero ella creyó de tal manera que ella no tenía appointment, no era por ella que Jesús iba de ese camino. Jairo estaba esperando a Jesús, pero ella no, ella decidió en su corazón, ella tomó la determinación de sacar algo de Jesús. Y podemos ver de que ella lo logró. Ella logró lo que ella había propuesto en su corazón y logró que poder sanador de Jesús saliera y ella lograra su sanidad. Este principio es algo muy interesante porque aquí deja la responsabilidad o deja, no quiero poner la responsabilidad como una carga, sino que deja de que la determinación de la sanidad de esta persona fue creada por ella misma. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, que nosotros tenemos la capacidad. Nosotros tenemos ese poder ya en nosotros. Pero lo único que tenemos que hacer es creer solamente a la misma magnitud que esta persona logró creerlo de tal manera que poder salió de Jesús. Ahora, ¿se imagina usted qué diferencia en nosotros y cómo estamos nosotros a un nivel mejor? Porque imagínense, Jairo, él fue a buscar a que Jesús viniera a él. Ahora usted y yo no tenemos que ir a buscar a que Jesús venga físicamente a nuestros hogares. Usted y yo ya tenemos la misma presencia de Dios dentro de cada uno
de nosotros. Así que lo único que queda es que nosotros logremos poder creer a ese nivel de que no importa la circunstancia, no importa qué sea el problema, no importa qué sea la situación por la que usted está pasando, si usted cree solamente que Dios puede ayudarlo en su circunstancia y usted lo cree de tal manera de que ese mismo poder que ya está en usted va a ser manifestado dentro de usted y va a usted poder encontrar la solución y ser salvo de ese problema. No sé usted, pero a mí esto me bendice mucho. A mí esto me ayuda mucho. Me ha ayudado porque ahora yo entiendo que es en mí y es en cada uno de nosotros que está la determinación. Porque si usted lee la historia, dice que esta persona, ella se determinó. Y miren, no solo lo determinó de tal manera que ella se fue en contra de lo establecido. Ella se fue en contra de lo que ya estaba establecido, de que una mujer no puede tocar a un hombre. Ella dijo, a mí no me importa. Por eso ve usted cuando Jesús, ella pensó que lo iba a tocar. ¿Se imagina? Ella jamás se imaginó que Jesús iba a dar cuenta. Pero cuando ella hizo lo que ella creó en su corazón, ella provocó que el poder de Dios se manifestara en su cuerpo. Así cada uno de nosotros, si creemos verdaderamente, creemos con esa intensidad, si creemos con esa intención de que sin lugar a ninguna duda, de que la presencia de Dios ya en nosotros va a provocar que nuestra situación cambie a lo mejor, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y por eso quería compartir esto. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y quiero cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por darnos esa oportunidad de tenerlo ahora a Él en cada uno de nuestros corazones, dentro de nosotros, que ya no tenemos que depender de su presencia física, sino que su presencia en espíritu ya está en cada uno de nosotros. Y sabe, ese es el regalo más grande que podemos haber recibido de parte de Dios para nosotros. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por el regalo más grande que tú le has podido dar al ser humano. Que todo aquel que cree en ti, todo aquel que cree en ti a la magnitud de reconocer